soy Carla Guadalupe Jiménez Nolasco, estudiante de prepa en línea CEP del grupo M14C1 G18BA008. Esta es la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite conocer y analizar y organizar de manera clara, visual y concreta la información de los elementos que existen en el universo. En la tabla periódica, los elementos se ubican en periodos, grupos o familias. Los grupos o familias se etiquetan con números arábigos que van del 1 al 18. Están ordenados en columnas, también con números romanos y letra A para los elementos representativos. Van del 1A al 8A y con letra B a los elementos de transición. Van del 1B al 8B. Cada grupo o familia de elemento recibe un nombre de acuerdo a las características de los elementos o por el nombre del primer elemento del grupo. Cada grupo o familia se caracteriza por tener propiedades similares entre sí, poseer la misma valencia atómica, tener una reactividad química similar frente a una misma clase de reactivos. Hay 18 grupos y estos son los metales alcalinos, los metales alcalino-terreos, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso, familia del hierro, familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc, los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calzógenos o anfígenos, los halógenos y los gases nobles. También la tabla periódica está dividida por características de los metales, no metales y semimetales. División por periodos. Los periodos son cada una de las filas que se encuentran dentro de la tabla periódica. Estas se pueden visualizar del lado izquierdo, van del 1 al 7 de arriba hacia abajo. Los elementos que conforman un periodo comparten una característica principal. Su capa de valencia u orbital más externo tiene la misma energía. Otras propiedades como la masa atómica, carácter metálico, tamaño, etc. van cambiando gradualmente y siguiendo una tendencia a medida que se avanza en un mismo periodo. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica, es decir, un elemento con 5 capas electrónicas estará en el quinto periodo. El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que tiene 4 capas electrónicas. Clasificación de los elementos por número atómico. La tabla periódica también permite conocer el número atómico, la masa atómica y el número de masa que poseen los elementos. El número atómico indica el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. Es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones del núcleo de un determinado átomo. La suma del número atómico y del número de neutrones da el número de masa atómica de un átomo. Los átomos con el mismo número atómico pero diferentes números de neutrones y por lo tanto diferentes masas atómicas se conocen como isótopos. En 1913, Johannes van der Broek, analizando toda la información conocida, descubrió que el número de cargas elementales del núcleo atómico era igual al número atómico. Más adelante, Bohr adoptó este descubrimiento para desarrollar su teoría cuántica sobre la estructura de los átomos y el origen de los espectros. Símbolo químico. Un compuesto es una sustancia formada por átomos de 2 o más elementos, unidos químicamente en proporciones fijas. Se dividen en los siguientes grupos: óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos y sales, aunque existen otros pequeños grupos como los peróxidos. La IUPAC, por sus siglas en inglés, emplea prefijos griegos para indicar el número de átomos presentes. La letra al final del prefijo no se elimina. El prefijo como mono puede suprimirse y algunos otros
siempre que ello no provoque ambigüedad. Ese es el caso del oxígeno. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo O. Su nombre proviene de las raíces griegas oxis. Masa atómica. Se obtiene al sumar la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo de un átomo. Para un mismo elemento, todos sus átomos tienen la misma cantidad de protones, número atómico, pero pueden tener diferente cantidad de neutrones, y con ello diferente valor de masa. Como podemos observar, la masa atómica casi nunca es un número entero. Lo que sucede es que existen átomos de un mismo elemento, conocidos como isótopos, con diferentes números de neutrones, que por lo tanto tienen un número de masa distinto. El valor que se reporta en la tabla periódica es el número de masa promedio de los isótopos de cada elemento, que se reconoce como masa atómica. Otro aspecto importante de notar es que los electrones no influyen en la masa atómica. Recordemos que la masa de un electrón es casi 1850 veces más pequeña que la de un protón, por lo que el núcleo se concentra el 99.9% de la masa del átomo. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque nos permite diferenciar los elementos, sustancias y la materia viva e inerte, además de clasificar los tipos de enlaces que tienen los compuestos orgánicos e inorgánicos. Si analizamos los conceptos de cada uno, podremos ver por qué es importante clasificar estos dos grupos y podemos comprobar mi opinión. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Sus enlaces son covalentes, de carbono con carbono o entre carbono e hidrógeno. Es sintetizado principalmente por seres vivos, sin embargo también puede sintetizarse artificialmente. Un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene como principal elemento el carbono, y en el que no ocurre un enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno. El tipo de enlace más común en este compuesto es el iónico. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos contienen carbono, casi siempre hidrógeno y con frecuencia oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El enlace más frecuente es el covalente. Pocas soluciones de sus compuestos se ionizan y conducen electricidad. La mayoría son combustibles. Los ejemplos de los compuestos orgánicos serían la glucosa, hoja de papel y madera. Los compuestos inorgánicos están constituidos por combinaciones entre los elementos del sistema periódico. El número de compuestos es mucho menor que el de los compuestos orgánicos. El enlace más frecuente es el iónico, por lo general no arden. Los ejemplos de los compuestos inorgánicos serían el agua, piedras y arena. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Tuvieron que pasar muchos años para que los científicos lograran identificar cada elemento. En ese proceso pudieron, además, clasificarlos en varias categorías en base a su número atómico, masa atómica, su origen, metales, no metales, semimetales y los que son necesarios para la vida, incluida la nuestra. Todo este proceso, junto con el trabajo de varios científicos y físicos, nos ha facilitado la vida, pues podemos observar mejor los elementos que existen en el universo y junto con ello nos ha simplificado las características de los elementos como masa atómica, número atómico, símbolo, etc. Su estructura nos simplifica todo esto y se puede aprender y observar mejor los elementos que la componen.